Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93, paz profunda para quem é de paz profunda. Hoje a gente vai ter um convidado muito especial, mas eu preciso primeiro que você acione as legendas, porque vai ser uma entrevista toda em espanhol, e depois colocar traduzir para português. E aí poderá entender o que a gente está falando. Estás viendo otro episodio del Boteco dos Illuminati y hoy vamos a entrevistar nada menos que al Papa Negro del Satanismo para América del Sur, cuyos libros fueron publicados recientemente por la editorial Via Siesta. Hoy la entrevista se realizará en español, así se puede ser necesario que selecciones subtítulos y luego en configuraciones elijas traducir al portugués. Desde el proyecto Mayhem, Rodrigo Elutarqui. Salve, mis hermanos. Directamente del Japón, Robson Belli. Hola a todos, buen día, buenas tardes, buenas noches a todos. Es un placer muy grande para mí estar acá, entrevistar a César Augusto Marín, un grande representante del satanismo en Sudamérica y en América Latina como un todo. Soy Robson Belli, demonologista, moro en Japón algunos años y es un placer estar acá hoy. Del Morte Súbita, Tiago Tamosauskas. Ave Satã. Da Via Sestra, Luciano Carregano. Salve, pessoal. Agora sim, eu não falo espanhol, mas eu estou aqui para falar, para mostrar para vocês um dos livros do César que a gente publicou e a gente vai falar sobre esse trabalho aí mais para frente. Salve, Laos Satanos. Laos Satanos. Y da banda Disgrace and Terror, Aldir, Rod y Vinicius, quienes nos ayudarán con las preguntas y la traducción en esta entrevista histórica del proyecto Mayhem. Muchas gracias, hermano. Saludos, Laos Satanos. Laos Satanos. César, bem-vindo ao projeto Mayhem. A primeira pergunta que hacemos a todos os invitados é como começou todo. Eras un niño en Colombia, jugando en la plaza, yendo a la iglesia, rezando los domingos, comungando con la hostia, y ahora, después de 30, 40 años, te consideran el papa del satanismo en América del Sur. ¿Cómo sucedió esto? Bueno, la verdad, de niño, siempre renegué de la iglesia y me ganaba unas pelas terribles. O sea, desde la edad de los 7 años, no sé cómo determinar la conciencia de un niño a esa edad. O su forma de ver el mundo. Pero para mí a los 7 años, la idea de ver a un hombre tan humano como yo ser el emisario de Dios, eso para mí no tenía lógica. Entonces me rebelaba a ir a la iglesia. Literalmente me pegaban unas pelas porque mis papás son pues muy cristianos devotos. Esto me acarrió muchas incógnitas y a ver, nosotros llamamos a Satán el iniciador, que es el fuego. Esa chispa que en algún momento de nuestras vidas, ya sea en la adolescencia o en ese preámbulo entre la adultez, que nos exacerba, que es un llamado que ocurre con violencia. Eso no lo voy a negar, fue muy violento, ese despertar, violento en el sentido material, de lo que muchos de nosotros sentimos equivocadamente al inicio de ir en contra de las leyes, ir en contra del catolicismo como tal. Pero en mi caso, a pesar de esa violenta explosión, me introdujo en un mundo de conocimiento, de lecturas. Ya después de todo eso, comencé a hacer una instrucción más profunda de lo que es el ser como tal. Ya pude tener el entendimiento necesario para hablar con mis padres, sentarme con ellos, explicarles desde mi punto de vista lo que es el satanismo y ayudarles a ellos a liberar todo ese caos que hubo a través de mí, por simplemente ser diferente. En 1999 conocí a Héctor Escobar, el Papa Negro de Colombia.
Como todos los que hemos llegado allá, eso no voy a negarlo ni voy a mentir sobre eso. Nunca llegué como un iluminado ni asumiendo que iba a ser su heredero, por decirlo de alguna manera, ¿no? Iba simplemente con la ansiedad que tenemos todos de esa búsqueda espiritual, de intentar entender el camino de una mejor forma, sin buscar maestros espirituales. Y eso fue lo que me regaló él. Cuando lo conocí fue más mi amigo, más que un maestro, fue más como un papá, pero un papá que simplemente con unas pocas palabras te da a entender lo necesario para que vos puedas asumir una postura y entender que la magia, porque aquí ya no se habla de satanismo ni de luciferianismo, sino de magia como tal, que es realmente lo importante, lo que nos aúna hoy en día a todos. Perdón. Eh, Durante todos esos años que lo conocí, se hicieron grandes logros, grandes cosas a nivel mágico, crecí espiritualmente. Él en algún momento me hizo entender eso, que iba a ser su heredero. Después de un tiempo hubo una separación por cuestiones laborales mías. Eh, ya cuando él enfermó la primera vez, ya con los del círculo interno de él, ya nos reunimos para asumir pues todo lo que tenía que ver en torno a su enfermedad, para ayudarle a tener eh, una mejor transición en su vida y en su muerte. Ya en el momento de la muerte de Héctor, nosotros nos quedamos en silencio. Eh, Sabemos muy bien, en esto quiero ser muy concreto y conciso, que la realidad es una cosa, la realidad es algo tangente que está presente, que cualquier forma de magia, de estímulo creativo en cuanto a la parte esotérica o ocultista no existe. Dentro del mundo mágico, dentro del mundo espiritual o esotérico, entendemos que todo es posible, es como el agua, se mueve, muta, fluye, es energía. Y nosotros entendemos eso desde muchos puntos de vista, obviamente. Eh, una visión que tuve después de la muerte de Héctor, al mes o a los 2 meses, donde me encontraba sentado en su casa. Él tenía una casa donde había una salita donde recibía a la gente, donde hacía sus consultas de tarot y donde generalmente se reunía a tomar café con sus amigos, ese tipo de cosas. Estábamos sentados frente a frente y no habían palabras, simplemente vi que algo salió de él, algo muy blanco y brillante, a diferencia de lo que pueden pensar que salió un demonio negro y oscuro, no. Esto era energía, una manifestación de energía ectoplásmica en esta parte onírica, en el mundo astral, y entró en mí. Desde este punto yo me di cuenta de eso. Sin embargo, determiné no hacer nada. No hacer nada, ¿por qué? Por respeto a una transición que nosotros teníamos, por el cariño y aprecio que teníamos sobre él. Creo que pasaron como 2 o 3 años, más o menos. Cuando nos contactaron, en ese momento yo estaba escribiendo el libro, el que maravillosamente editó Luciano, eh, y, y bueno, la idea era imprimirlo como una forma de tributo a Héctor. Ese primer libro fue más como un tributo a su trabajo, a las enseñanzas, pero lo íbamos a hacer de forma independiente, solo para el círculo interno, nada más. Pero de repente aparecieron estas maravillosas personas, Liosa Ludorson, Edgar Kerbal, Luciano, que propusieron que la idea era extender esta ideología. Nunca ha sido nuestra intención ser físicamente populares. Si se dan cuenta, ustedes pueden entrar a Facebook o algo, mis intrusiones son muy pocas. O sea, hablo de las cosas cotidianas, pero nunca intento. Colaboro mucho con mis amigos, con mis editores, en cuanto a la publicidad, la promoción de lo que ellos hacen y lo que han hecho conmigo, cosas que siempre agradeceré. Pero somos muy reservados en cuanto a esa parte
esotérica. No por el hecho de creer que tenemos el conocimiento, no, nada de esas cosas. No, simplemente creemos que la palabra ocultismo significa precisamente eso, oculto. De ahí precisamente salió el término de oculto, de estar oculto, de mantener en silencio. A veces es necesario alzar la voz, de ahí salen los libros, para que el mundo escuche de pronto esa voz sosegada que tenemos en nuestro interior cada uno. Entonces, después de la muerte de Héctor y pasado ese tiempo, decidimos en conjunto, dentro del círculo interno, que iba a ser yo la persona que iba a tomar la batuta, como diría Héctor, que iba a ser el encargado de llevar esa, esa transición espiritual de lo que es como le llamamos, la tradición hectoriana, ya para todo Latinoamérica. De ahí, como me preguntaste al principio, la transición del Papa Negro suramericano, porque la idea no es solamente ser sesgados a nivel de Colombia, sino permitir que otras personas, no solo de Latinoamérica, sino del mundo, conozca que en Sudamérica hay personas que poseen un amplio estudio sobre todas las raíces mágicas, no solo las europeas, sino literalmente nuestras propias raíces. Es fundamentalmente porque literalmente nosotros estamos total y completamente absorbidos por el esoterismo y el ocultismo europeo y parte del americano. Alguna vez un amigo me preguntaba que si era así, que entonces yo por qué escribía muy al estilo europeo. Y yo, no, no es eso, sino que es que todos nos tenemos que identificar con una raíz primaria. Y nuestras raíces primarias, no sé, por ejemplo, en Brasil es el vudú, la santería, el palo mayombe, cosas que son muy arraigadas dentro de su cultura, que también les han hecho poseer una gran transición espiritual. Pero todas las raíces, todas esas corrientes se destinan hacia el caos. En palabras de Crowley, en el libro de la ley, él decía, todos los dioses antiguos son oscuros, toda la magia es negra. Lo que pasa es que depende de nuestra propia interpretación. Y esto es muy personal, y lo digo a nivel personal, de cómo interpretar las palabras de los autores que vos lees. Si lo lees a pie juntillas, vas a terminar siendo solo una copia y un espejo de lo que lees. La verdadera transición ocurre cuando tomo esa parte de la experiencia personal de alguien, no la asumo para mí mismo, sino que intento que dentro de mi propia transición eso se acople de alguna manera para ayudarme a revelar mi propia verdad. Cosa que muchas personas no hacen por pereza o porque son unos diletantes lectores muy brutales, entonces tienen demasiada información. El problema con demasiada información es que muchas veces cuando no hayas un medio como este, un medio como el que ustedes ofrecen, para exteriorizar todo ese conocimiento, se anulan a sí mismos y enloquecen con todo ese conocimiento. Entonces, en cualquier momento, en cualquier reunión, en cualquier lugar, van a intentar exponer su teoría y se van a enojar. Porque durante tanto tiempo estudiando, para que alguien venga y les quite esa base que tienen por sentada y les hagan entender que no es así, es complejo. Lo que nosotros hacemos es ir directamente al grano, tomar al toro por los cuernos, eh, emular lo que hicieron los magos realmente, la práctica. No podemos quedarnos en la estructura dialéctica o intelectual. Para mí, y esto puede sonar muy radical, pero lo voy a explicar de una manera muy convincente, o no muy convincente, de una manera muy realista de las personas que estudian el ocultismo y que trabajan directamente con la psique. Independientemente de cómo te hagas llamar, satanista, luciferianista, telemista, 219, 248, 544, 666, cualquier cosa. Todo se basa en energía, en la capacidad que tiene el ser humano de extender su poder
interior a lo real. Si no es capaz de hacer eso, de modificar su destino, de modificar ciertas cosas que le pueden estar afectando, no sirve. Vuélvase a ser cristiano o vuélvase a ser evangélico, lo que sea, vaya a orar. Este es un camino llamado el camino del filo de la navaja. ¿Por qué? Porque hacia donde te inclines, sabes bien que te vas a cortar, no puedes mentir. Porque es un camino espiritual. Porque en el mundo espiritual es en la única parte donde vos no puedes tener máscaras. Allá saben tus debilidades, conocen tus miedos, tus propios demonios te acechan en la oscuridad. Entonces, mago, bruja, o como bien deseen llamarse, si no es capaz de desdoblarse, de trabajar en el mundo onírico, simplemente su camino está un poco errado. Lo principal es comenzar a trabajar en este sistema. Héctor era una de las personas que decía, César, yo no soy muy bueno en el mundo astral. Nunca se me dio el desdoblamiento. Pero en lo que sí soy bueno, y esto es muy importante, es que puedo materializar tus sueños en la realidad. Todo lo que tú deseas, lo puedo materializar, es mi poder. Comencé a trabajar fuertemente en el astral, porque en el astral puedes ver a tus demonios, puedes ver las energías con las que trabajas, puedes ver el mundo de la forma como realmente es y aplicar la conciencia de lo que crees que es tu poder a modificar eventos o acontecimientos que no podrían pasar de otra manera, que en la realidad literalmente no podrías hacer. Entonces, partiendo de ese principio de lo del Papa Negro de Sudamérica, había que establecer ciertos parámetros para esclarecer nuestro propósito. El libro fue escrito con diferentes capítulos al principio que hablan sobre cómo desarrollar estas prácticas. Una de ellas, y la más para mí, que fue muy importante, es el anagrama. No sé si alguno de ustedes tiene conocimiento sobre ello. Incluso en un capítulo de Los Simpson, Lisa hace esto. Es un juego de palabras. ¿Qué es la psique? La psique es la alarma inconsciente del mundo ordinario. Cuando algo está mal a nuestro alrededor, cuando algo está desequilibrado, me siento mal, el trabajo no fluye, estoy bloqueado, ¿qué pasa? La psique inmediatamente lanza alarmas. Y esas alarmas son los sueños más oscuros, los más grotescos, los más aterradores. ¿Por qué? Porque esos sueños, esa oscuridad, es la única que te puede revelar y despertar a través del dolor. Aleister Crowley decía que la verdadera visión es la que duele, porque literalmente despertar duele. No es fácil, por eso muchas personas hoy en día no se toman la molestia de trabajar en eso, desde ese punto de vista. Pueden tener mucho conocimiento dialéctico e intelectual de estas formas de conocimiento, pero en el momento de la ejecución es como cuando recién sales de la universidad a tu primer trabajo y solamente tienes teoría, te falta la práctica y fallas. Entonces sabes que con el tiempo y con la aplicación de lo que sabes y la práctica vas teniendo conocimientos y vas acelerando tu proceso. El libro en sí especifica todo eso. El anagrama es tomar palabras o frases o sentimientos cuando regresas al mundo de la realidad para saber qué es lo que te quiere decir tu espíritu y el camino que estás tomando y hacia dónde te diriges. Hace 20 años que hacía mis primeros anagramas, yo no sabía que iba a estar aquí. No tenía no le tenía la menor idea, porque no era mi intención.
Eh, en algún tiempo, sí, obviamente, cuando estaba con Héctor y salíamos todos los días y él llegaba y me decía cosas alimentando mi ego y era esa camaradería muy especial. Y claro, yo echaba el pecho y decía, uy, sí, yo voy a ser el próximo Pobre. Después dije, no, a la mierda con todo eso. Entonces me alejé, me aislé. Que después de un tiempo fue que Héctor enfermó. Incluso en sus últimos días, mis palabras para él fueron estas: Héctor, no creas que te abandoné. Solo me alejé de tu sombra para encontrar la mía, y eso es lo que debemos hacer todos. Está bien leer y estudiar los escritores y los autores porque son muy buenos y uno aprende mucho de ellos. Pero ninguno te puede decir que te va a dar la liberación, que te va a iluminar. No, nadie. Te dejan migajas de pan, te dejan un rompecabezas, te dan un costal con un montón de cosas y las tiran al piso. Mira a ver qué le sirve. Y ahí se va aliviando. Personas como nosotros, que tenemos pues ya ese, ese nombre, esa cosa del Papa Negro, eh, sentimos no el deber, sino la necesidad de intentar informar de la manera más clara sobre esto, para que la gente nunca, jamás, y esto con todo el mundo soy muy claro, intento ser muy sincero, nunca vean a nadie por encima de ustedes. No deifiquen a nadie. Todos estuvimos ahí alguna vez comiendo mierda. Que hemos recorrido un poquito más que otros, sí, está bien, pero seguimos aprendiendo. No nos podemos cerrar a la posibilidad de que cualquier persona venga y nos enseñe. Desde el niño, el animal, el anciano, el cristiano, el budista, o sea, tengo infinidad de amigos de todas partes del mundo, de muchas religiones y culturas. Si yo me sesgo a creer que soy Satán, el diablo, y que yo poseo todo el conocimiento, no, me quiebro. Tengo que saber con qué me estoy respaldando y abrir esa puerta sin tener una idea sesgada, sin creer que por compartir mi conocimiento con alguien que no tiene nada que ver con mi mundo, me está quitando poder. Esa es la primera forma de debilidad. Entonces, todo esto que hacemos, que amamos, que nos forza a hacer lo que tú haces con tu emisora, prolongando la palabra, la voz, de personas que como yo somos desconocidos, somos solo la portada de un libro, es muy bonito. Bonito en el sentido místico, no bonito en el sentido de, ay, qué lindo de peluche, no, sino que bonito en el sentido místico de que para mí siempre ha sido maravilloso poder interactuar con magos y brujas de todas las esferas posibles, porque aprendo muchísimo y espero que de una u otra forma ellos también vean en mí una forma de ente del que puedan también conocer algo. Eh, pero la magia es muy simple, en serio, o sea, la naturaleza de la magia en uno mismo radica en el hecho de que nos confundimos y eso es perfectamente natural. Nos equivocamos, es aún más natural. Pero algo en lo que debemos estar completamente seguros es que no podemos vivir del mundo espiritual. Y ese fue un error que yo cometí durante muchos años. Que yo decía, no, es que el mundo espiritual y no, no. Vivimos en un mundo material. Tenemos que aplicar nuestro conocimiento a nuestras probabilidades de éxito para poder vivir mejor y hacer lo que nos gusta, que es esto: poder escribir, poder interactuar con otras personas del mismo ámbito, personas que de una u otra forma se conectan y empatizan contigo. Y esto es muy importante, permitir que las personas entiendan que somos amigos, que no somos maestros de nadie. Mierda, eso es la mayor mentira del hombre. Intentar ser maestro de alguien es llevar una carga, echarse un costal de piedras al hombro, porque literalmente el discípulo siempre va a estar atado a vos y siempre va a tener miedo de vos. Entonces, una de las cosas que aprendí de Héctor, pues, cuando eres amigo de alguien, no hay esa barrera.
no hay ese miedo. ¿Estás ahí? A su nivel. Somos amigos. Eres asequible para mí. Entonces ahí sí puedo intervenir de la mejor manera para ayudarte y colaborarte en el mejor sentido para que puedas fluir de la mejor manera. César, por los brasileños, ¿podría contarnos un poco sobre la historia del satanismo en Colombia? ¿Y quién fue Héctor Escobar Gutiérrez? Bueno, la historia del satanismo aquí en Colombia fue algo muy paradójico porque comenzó lineal a la Church of Satan con Sandor Lavey. Recuerden que en los 60, pues, no solo en Estados Unidos, sino en muchas partes del mundo, aquí en Colombia, pues, la liberación femenina, la liberación de las drogas, los psicodélicos, la cocaína, eso era una cosa de locos. Y eso tenía mucho que ver, literalmente, con la transición de Crowley. El satanismo de Héctor, que fue el que comenzó con esto, y un grupo de amigos, eh, paradójicamente burgueses de las altas clases sociales de aquí de Pereira, que estudiaban periodismo y afines, comenzaron a crear este círculo. Primero fue un círculo tántrico, un círculo donde ejecutaban ceremonias sexuales para aumentar la libido y la transición de los que conocen sobre el tantrismo. Luego llegaron a tener algo llamado los Hermanos de la Tenebrosa Paz, que ya eran dedicados a escribir y a practicar directamente con algunas prácticas diseñadas por Héctor, como las que están en mi libro, y muchas otras formas de pensamiento liberal a través del LSD, de la cocaína, de la marihuana, o sea, exceso en su totalidad, tal cual como Aleister Crowley lo describe en sus libros o lo escriben en sus biografías o sus diletantes hablan sobre eso. Esa proyección del neosatanismo a nivel de Colombia llegó en el momento adecuado, en la época adecuada, porque en ese momento no había una persecución como tal. Todo el mundo estaba libre, hasta los gobernantes de esa época eran bien marihuaneros. Entonces, mucha de esa gente, claro, los oligarcas de la iglesia y demás, no los tomaban muy en serio porque, claro, como dije al principio, teniendo en cuenta que eran personas de las altas esferas sociales de Pereira, y Héctor era su cabecilla, y él era un explorador, un literato, un erudito muy bueno, que se codiaba con grandes personajes literarios de esa época. Entonces lo que hicieron fue distraer la atención hacia esa parte, hacia la parte de la literatura, hacia la parte del nihilismo, hacia la parte de toda esta forma esotérico-erótica de ponerlo en el mundo. Fue una puesta en escena, una obra de teatro. Ellos hicieron para que la gente no se escandalizara. Obviamente, al ser un país 99% cristiano, iba a haber alguien que iba a decir algo, ¿no? Iba a levantar la voz. Pero era una voz muy pequeña. Entonces permitió que ellos desarrollaran todo su sistema durante muchos años, hasta que comenzaron pues a diluirse. Ya unos hicieron su carrera, ya se fueron para otras ciudades, otros en otros países, pero siempre mantuvieron en contacto. Eh, una de las mayores historias, que fue lo que puso a Héctor sobre las planas de los diarios, fue la primera misa negra. La primera misa negra fue realizado en un convento aquí en el centro de Pereira, abandonado, donde supuestamente en una época las monjas habían enterrado sus fetos. En ese sitio encontraron multitudes de fetos de las monjas que vivieron ahí. Entonces ellos decidieron meterse y hacer una misa negra.
como les venía diciendo, gracias a que muchos de estos seguidores o entusiastas del satanismo de esa época, escritores de periódicos y temas afines de la prensa amarillista, escribieron sobre esto, amigos de Héctor, dirigidos obviamente por Héctor Escobar Gutiérrez. Claro, eso causó un impacto a nivel social, porque ¿cómo? ¿De dónde salieron? ¿Cómo hicieron? ¿Dónde estaba? Pero para el día que yo fui a conocer a Héctor, era un ser totalmente desconocido. No sabían dónde vivía, no sabían quién era, a pesar de la gran catarsis que tuvo en su época. Entonces de ahí nace todo este movimiento con una energía arrasadora, brutal, eh, donde se realizaron muchos proyectos, se lograron muchos objetivos. Hay una historia en particular que me contaba Héctor, y esto no sé cómo lo podrán ver o tomar ustedes. Yo creo que es de las historias más peculiares que pueden haber dentro de todo lo que es el campo esotérico y del ocultismo. Eh, Tenía uno de sus amigos, de sus discípulos, que era un matemático de la universidad de aquí de Pereira. El man era muy inteligente y el man hizo un, ¿cómo le decimos? Descubrió a través de una fórmula matemática que Héctor le había robado el alma. Fue tanto así que la persona se fue, lo denunció ante la policía y se fue con la policía hasta la casa de Héctor. Es muy peculiar. Tocaron, Héctor abrió como siempre hacía normalmente, sí, tan. Es que venimos a buscar el alma del Señor que dice que usted la robó. Pues se imaginan en esa época que este tipo de situaciones era muy normales porque esta información que nosotros poseemos hoy en día no la poseían en esa época. Hoy aquí todo es más rápido, más acelerado, entonces tenemos acceso a muchas otras cosas. Pero en esa época no, en esa época todo era muy lento, por decirlo de alguna forma. Entonces que esta persona llegara y se presentara con la policía, ya eso sacaron el periódico y al man literalmente lo internaron en el manicomio. Pero, ya la incógnita, si en verdad fue así. En el mundo oculto, en el mundo de la magia, todo es posible, como lo dije al principio de esta entrevista. César, en Brasil, especialmente en Río de Janeiro, hay una asociación entre los narcotraficantes y las iglesias evangélicas, así como una perseguición violenta contra los cultos religiosos africanos que son considerados satanismo en Brasil. Esas persecuciones incluyen la destrucción de templos e incluso el asesinato de sacerdotes, quienes son considerados satanistas. ¿Existe algo similar en Colombia? ¿Hay alguna relación entre los traficantes y la religión? ¿Cómo es esto? No, no, para nada. Aquí, como te digo, en especial nuestro círculo interno se mantiene muy oculto. Cuando salimos somos personas muy normales y nos gusta mantenerlo así precisamente porque muchas personas que no entienden o no conocen sobre lo que nosotros hacemos o estudiamos, premeditadamente asumen que todo es satanismo. O sea, son sinceros equivocados. ¿Por qué sinceros equivocados? Porque tienen la fuente del conocimiento, pero no la tocan. Simplemente asumen que su postura es la adecuada y de esa forma determinan su accionar. Estas personas que relacionan todo este tipo de eventos, como el sacrificio de niños, el sacrificio de animales o el rapto de niños con el satanismo, todo esto lo ha inculcado la Iglesia Católica, las diferentes ramificaciones de la misma, los evangélicos, los mormones, toda esa gente ha clavado en la mente generalizada, en el arquetipo colectivo esa idea.
Entonces, por ende, si cualquier sacerdote hace cualquier cosa que sea indebida, inadecuada, o cualquier participante de palomayombe, de santería, que lo relacione, ah, no, este es satanista, matémoslo. Entonces, es más parte de la culturalización de nosotros mismos. Por eso Sándor Lavey decía que el verdadero satanista es una persona muy estudiosa. O sea, uno no se anda con pendejadas, ni va a ir a matar gallinas, ni a capturar gatos, ni mucho menos a poner a la cárcel por sacrificar a un niño. Eso es algo muy estúpido. Desde mi punto de vista, vuelvo y lo repito, esto es muy personal porque no conozco cómo piensan los demás, cómo interactúan dentro de su mundo onírico, de su mundo mágico. O sea, podemos coincidir en muchos aspectos, pero no en todos. Y eso es perfectamente normal, porque como les decía, eso implica que hay inteligencia dentro del ser para determinar cuáles cosas le convienen y cuáles no. Pero esta parte que me decís, eso más se basa en la ignorancia y la preconcepción de lo que es el satanismo, que es algo que a mí me tocó vivir con Héctor Escobar cuando el caso de Garavito, del asesino de niños, que nos hicieron una persecución muy, muy tenaz, nos chuzaron los teléfonos, nos seguían a todas partes, tomaban fotos de nosotros en todos lados, eh, asumieron un montón de posiciones simplemente por eso, satanismo, literalmente. Cuando ya se enfrentan cara a cara con nosotros, les hablamos de unos fundamentos y unas bases totalmente lógicos, casi pedagógicos. La gente se asusta y se aterra a sí misma porque literalmente no se esperan eso. Nunca se esperan eso. Piensan que es que uno les va a hablar de orgías y de que el diablo se va a aparecer o que los demonios del infierno lo van a atormentar. No, 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 no. Simplemente esa parte sociocultural es terrible y ahí sí hay que admitir lo que la iglesia cristiana tiene toda la culpa, toda, absolutamente toda la culpa. Eh, lo mejor que podemos hacer nosotros es desestigmatizarnos de eso, darle la espalda al enemigo y olvidarlo. Simple. Esa parte de la apostasía del movimiento que estaba iniciando Aldir en Brasil, de Disgrace and Terror, me parece maravilloso porque literalmente la iglesia, y esto yo no lo sabía hasta que tuve la oportunidad de ser un apóstata, es que por cada persona que hay inscrita en los libros de la iglesia bautizada ahí, el gobierno le da un bono por esa cantidad de gente. Lo que hacemos al hacer apóstatas es quitarles ese poder, no solo sobre nuestras vidas, sino sobre sus riquezas. Entonces, los invito a que cualquiera que esté aquí escuchando esto lo haga. Ese es el mejor golpe que le podemos dar a un ente totalmente aberrante que literalmente acabó con maravillosas culturas, que ideó la manera de someternos. Entonces, claro, ahora esto que estamos haciendo, que tú estás haciendo, que es maravilloso, que es un despertar de energía, que esto golpea y golpea y golpea bajo tierra, es lo peor porque es algo invisible. No van a sentir cuando se les va a caer el mundo encima. Entonces, sí es tomar conciencia de lo que vamos a hacer, no simplemente hablar, simplemente es hacerlo y tener el entendimiento de por qué lo hacemos. Porque muchas veces hacemos algo, pero no sabemos qué significado tiene. Yo me tomé mi tiempo, mis años, para hacer esa apostasía, hasta entender literalmente qué era lo que iba a hacer y darle poder a esa transición. A los amigos que han hecho esto se les demoraban un día en contestarle. A mí se me demoraron casi un mes. Y me tocaba estar llamando cada 8 días, hey, ¿qué pasó? Hey. Entonces, imagínate el poder de la convicción que tiene un acto de voluntad pura, bien dirigido y bien encaminado hacia esto. Imagínense donde todos nos pongamos de acuerdo, donde todos seamos una sola energía, tirando hacia el mismo lado, a pesar de las diferencias culturales, lingüísticas o filosóficas que podamos poseer. Todo es energía. No existe un nombre para la energía. Energía.
En Brasil, cualquier religión es considerada satanismo. Si no es cristã, es satanismo. Reiki, budismo, todo satanismo. Igual aquí en Colombia, igual en cualquier parte del mundo. A donde hables con cualquier amigo de cualquier parte del mundo, te va a decir exactamente lo mismo. Lo maravilloso que está pasando en Europa es esto que los estoy invitando a hacer. En Europa comenzaron a hacer apostasías por montones. Muchas iglesias las convirtieron en bibliotecas. Tengo amigos y amigas que han venido allá a contarnos de esta maravillosa situación. Me parece increíble. Entonces, promover esto de la diletancia eclesiástica es maravilloso. Ser apóstatas es simplemente dar la espalda a algo que ya no nos importa, que ya no nos fractura, porque esto que intentó fracturarnos, que intentó rompernos a través de la persecución, del seguimiento, del sometimiento, del esclavismo mental e ideológico, a la mierda. La editorial Via Sestra publicó el libro Ordo Dracones Inferno en portugués en Brasil. ¿De qué trata este libro y qué encontrará el lector en sus siniestras páginas? Al principio, pues Héctor, dentro de lo que escribió, no escribió muchas cosas directamente sobre magia como este libro. Él las escribió a través de su poesía, pero no directamente. En el libro hay algo llamado los manuscritos de la oscuridad. Son una serie de versos que Héctor creó como renunciación al catolicismo. La idea de estos versos es generar dentro de la psique esa idea y esa convicción total de que el camino que elegiste es el camino indicado para ti. Porque como te digo, es la primera llama, es Satán encendiéndose, liberándote, diciéndote, hermano, no, por aquí no es la vuelta, sígueme, vamos por aquí, por aquí, por aquí, y te va a llevar hacia el camino. Bueno, el decálogo de la nueva oscuridad, eso es lo primero que van a encontrar. Luego vienen otros libros, el primero, que es sobre la iluminación, lo que les hablaba acerca de ciertos tips, ciertas claves para ayudarlos en el despertar de la transición del mundo astral. Ya en otra parte, ya está la parte ritual. Todos los escritores aconsejan, o todos los que trabajamos dentro de esta parte del oscurantismo del ser, es que primero se estudien esas primeras partes de la psique. ¿Por qué es tan importante eso? Yo nunca lo había entendido hasta que comencé a practicar. ¿Por qué es tan importante esta parte? Porque literalmente tú coges un libro, hoy está muy de moda esta parte de ser clifótico. Entonces me parece, ¿cómo sería la palabra adecuada? Algo muy apresurado, muy premeditado. ¿Por qué? Porque a pesar de que los judíos como tal robaron un montón de información, fueron capaces de anclarla. Y la anclaron numerológicamente dentro del árbol de la vida. Cada céfira representa un montón de conocimiento, por eso tomaron cada céfira como un planeta, que significa es un mundo independiente, donde está relacionado con un montón de ramas y conocimiento independiente de las demás, que se unifican a medida que el neófito va ascendiendo. No entendemos esto, no entendemos cómo en Da'at podemos tomar la energía de los supernos para creer que podemos entender la clif. Lo más importante de entender este conocimiento es que no puedes entrar en la oscuridad sin llevar un poco de luz dentro de ti mismo. Y no puedes ir hacia la luz sin tener oscuridad dentro de ti. Eso es total y completamente absurdo. Tiene que haber una ambivalencia, un equilibrio. Entonces el libro fundamenta estos principios para que las personas se tomen el tiempo de leer, de estudiar, de practicar, de ser posible, su mundo astral. El sueño es la puerta, es la ventana a la realidad mágica. Si no puedes acceder al mundo onírico, no sirve.
tienes que trabajar dentro de tu psique, porque cuando tú comienzas, y lo he visto, porque ya he tenido amigos que se han suicidado, precisamente porque se prematurizan ante ciertos eventos, ante ciertas invocaciones que tienen un gran poder y un gran alcance a nivel psicológico y físico. Si la psique no está preparada para estos eventos, para contener la carga que irradias al realizar un rito de cierta magnitud, te vas a anular. Y aquí comienzan las obsesiones, las psicopatías, ahí sí comienzan los asesinatos. ¿Por qué? Porque tu mundo interno no lo conoces y no sabes qué hay ahí. No sabemos si fuiste violado de chiquito, si tus papás te maltrataban, porque muchos adultos sanos hoy en día poseen muchos bloqueos. Y la magia, hay que entender esto desde el principio, la magia trabaja con lo interno, desde adentro, no desde afuera, desde adentro. Y ahí comienzas a escuchar estas historias de que siento que un demonio me observa, siento que una presencia oscura está en mi cuarto. Es eso, son las proyecciones de tu interior incomprendidas, desequilibradas, que hacen que tu exterior forme este tipo de catarsis. Entonces esto es muy importante realmente. Estos libros que hablan más que todo de la gnosis, que gnosis es el conocimiento de sí mismo, que hablan de la energía solar, que es necesaria para poder entender toda esta transición de poder. Es necesario. No puedo llegar a la cima del monte sin haber aprendido cómo escalarlo. Eso es muy difícil. Las personas no entienden eso. Las personas quieren ya ser reyes y ser demonios y llevan su ropa negra y sus... Entre más grande el pentagrama, más grande el poder interior de la persona, ¿no? Entre más oculto estés, entre menos te conozcan, entre menos sepan de ti, más fácil vas a poder interactuar con el mundo natural. Porque a vos no te importa lo normal. A vos como mago, la normatividad es lo que menos te debería importar. Debería importarte es lo que hay aquí adentro y lo que puedes proyectar hacia afuera. Es caos. Perfecto. César, ¿qué suele sugerir a aquellos individuos que desean embarcarse de manera más comprometida y seria en el camino de la mano izquierda? Comiencen con el Hatha Yoga. Por tu expresión no esperabas que era eso. No, El yoga, bueno. el yoga es el hijo del tantra. El yoga es la manera como encuentras la vacuidad, el vacío. El tantra es la madre del yoga porque es lo que te enseña a llenar ese vacío. ¿Por qué el hatha yoga? No el yoga, eso es una mierda. Las posturas, cualquier postura es incómoda después de 2 o 3 minutos. El cerebro no va a estar quieto. El cerebro siempre está en movimiento. Sus pensamientos te golpean. El hatha yoga es el arte de respirar. Cuando aprendas a respirar, a llevar el ritmo de la respiración, entenderás cómo llevar el ritmo de la energía. Cuando haces un rito, y esto es muy importante, es la transición de la canción, del sonido, de la empatía, de la energía, porque todo, desde el incienso a la campana, a las palabras, son un compás que van aumentando las vibraciones de lo que deseas afectar y hacia donde te deseas proyectar, de la idea única que tienes para alcanzar el propósito que deseas. Entonces, para todos aquellos que realmente y sinceramente desean abocarse dentro del sendero de la mano izquierda, lo principal, lo primordial es aprender a encontrar ese punto de vacío. Una vez que tengas el poder de acceder a ese punto vacío en cualquier lugar donde estés, puedes hacer lo que quieras. Pero eso es lo primero. Ya después vienen los ritos, ya después, pero hay que entender primero cómo funciona nuestra vibración. Un ejemplo muy común, los fantasmas. Muchas personas aquí han tenido, me imagino que eventos sobrenaturales de espectros y cosas a un nivel muy, muy real. O muchas veces han tenido sueños donde sienten que algo les habla, pero es un ruido que no entienden.
A medida que logramos aprender a respirar, aprender a vaciar la mente de pensamiento, de tendencias, es como ir elevando nuestra propia vibración. A medida que elevamos nuestra vibración, podemos entrar en contacto con estas formas de energía y nos van a hablar de una forma más clara, porque nuestra vibración ya está a ese nivel. Ya estamos lejos de la confusión, lejos de los bloqueos internos y de muchas otras transiciones que el ser humano como tal vive diariamente. Ya sea por su vida, por su filosofía, por los traumas de la infancia, por la misma imposición religiosa o filosófica que tiene su familia o su cultura. Todas son muchas cosas, pero para un estudiante sincero, ya hablando de los primeros iniciados como tal, que eran expuestos literalmente a los 4 elementos, y que con el tiempo nos dimos cuenta que era innecesario, porque cualquier persona expuesta materialmente a algo encuentra la manera de sortearlo. Mentalmente no puede, psicológicamente no puede, porque literalmente tus tendencias naturales te van a anular o ayudar. Pero tiene que hacer eso, tiene que comenzar desde el principio, desde la adoración del sol hasta llegar a la adoración de la luna, pero tiene que entender primero cómo esa carga solar funciona dentro de su interior. Lo proyecta, lo empuja, lo asocia, lo define. Esto crea nuevos canales neuronales. Esos canales neuronales permiten que la inteligencia y la visión de lo que tú eres o lo que hay a tu alrededor cambie, se modifique continuamente. Entonces, todo el conocimiento que tienes, que has leído, que has estudiado, que te has matado proyectando, tiene sentido, porque dentro de tu mente ya fluye en una sola línea. Y cuando hablas, todas estas cosas fluyen contigo de la mejor manera posible. Entonces te conviertes como una gota de aceite en medio del océano. Fluyes con todo sin mezclarte con nada, siendo tú, que es realmente la prerrogativa de tomar un camino, elegir un sendero o algo. No es, yo quiero ser de la mano izquierda. ¿Qué sentido tiene para ti? Comienza con lo básico y ahí te das cuenta si es lo tuyo. Muchas gracias por las lecciones y la conferencia. Fue maravilloso y sensacional. Agradecemos en nombre de todo el Boteco de Mayhem y esperamos tener pronto todos sus libros en portugués. Me encantó me encantó mucho estar aquí. Gracias por la invitación. Los cuernos arriba, sigue extendiendo la llama, hermano, que me parece maravilloso todo lo que ustedes están haciendo acá, que se proyecte a todo el mundo. Mis mejores deseos y buenas noches. Laus Satanus. Quiero agradecer muchísimo a nuestro convidado de hoy, el señor César Augusto Marín. Muchas gracias por su tiempo. César, ¿cómo lo puede encontrarte las personas que quieren hablar con usted, conocer más de su filosofía, de la religión satánica? ¿Cómo pueden? ¿En la internet? ¿Tiene un sitio? ¿Tiene qué? Pueden comunicarse directamente con Luciano, con Meditor o con Aldir. Ya ellos pueden actuar de filtro para que las personas sinceras que realmente están interesadas en entender la filosofía del satanismo desde un punto de vista lógico y de poder, bienvenidos. Muchas gracias. Y los pido a ustedes todos que den un me gusta en el video y también suscriben en nuestro canal. Vinicio, ¿tienes algún comentario? Muchas gracias, César, por la invitación, por la confianza de siempre, por la hermandad. Saludos desde Brasil. Laus Satanus. Muito obrigado. Inho. Obrigado.
Esa. Luciano puede hablar a respeito de como podemos comprar o livro. Bem, os dois livros do César, eles estão disponíveis na loja online da editora Via Sestra. O Ordo Draconis Infernum, que é o Grimório Hectoriano, que é o primeiro livro dele, que ele contou um pouco da história, e aqui, essa história materializada está aqui. E tem o livro da sequência, que é o Serpens Draco Gnosis, que tem outros rituais, uma abrangência um pouco maior sobre as práticas e a filosofia da Ordem do Draconis Inferno. E se alguém quiser saber mais também, ele respondeu uma entrevista para a gente, para Lucifer Luciferax. É só entrar em contato comigo, né, pelos meios normais aí de contato, pelo Facebook, WhatsApp, por onde for. E eu posso colocar as pessoas em contato com o César, eu posso esclarecer algumas dúvidas e falar sobre os livros, e a gente está aqui para ajudar. E eu queria agradecer muito a essa entrevista, a esse momento com o César, porque são poucas as pessoas que se põem a falar sobre esse assunto de uma forma assim tão natural, tão bonita como o César fez aqui. Várias pessoas vão assistir isso, acho que vai quebrar um pouco aquele preconceito que muitas pessoas têm acerca dos assuntos mais sinistros. Vão ver que a coisa não é tão... Muitas das vezes nós somos associados à ignorância ou umas coisas assim meio bobas, e é legal quando alguém vem e fala assim e mostra que o caminho da mão esquerda, né, entre aspas, assim, triplas, não é isso tão ruim e ignorante como muitos acreditam. E eu acho que é isso. Muito obrigado, César. Obrigado, Vinícius, Aldir e Laos Satanos. Los satanos. Muchas Vamos, gracias, satanos. César. Usted no tiene muchos amigos aquí en Brasil. Maravilloso. Más que bienvenidos a Colombia cuando quieran. Muchas gracias. Y para ustedes que nos acompañaron hoy, no olviden seguir el canal, activar la campaña y los vemos en el próximo Boteco de los Illuminati.